Un juez federal estaba de pie ante la mesa de mi madre, con la copa levantada para celebrar el compromiso de mi hermano, cuando se volvió hacia mí. Mi familia le había dicho que yo hacía trabajo administrativo y sufría problemas emocionales. Él me había visto investigar abusos policiales durante meses. En lugar de brindar, preguntó: ¿Quién eres tú para esta familia, exactamente? La mentira que mi madre sostuvo durante años comenzó a romperse delante de todos. Me llamo Gabriela Lozano, tengo 33 años y soy reportera de investigación en Monterrey. Aquella cena debía servir para que mi hermano conociera formalmente a sus futuros suegros. Mi madre había preparado cada asiento, cada plato y cada historia que quería contar. Lo único que no pudo controlar fue que el hombre al que tanto deseaba impresionar ya sabía quién era yo. Cuando el juez hizo la pregunta, las conversaciones se apagaron. Mi madre soltó una risita y trató de responder por mí. Es nuestra hija. Trabaja en una oficina de la ciudad. Algo sencillo. Él no la miró. Mantuvo los ojos sobre mí, como si conociera la respuesta y solo quisiera saber si yo también iba a mentir. En ese instante recordé la llamada de la madrugada anterior. Mi padre había dicho: puedes venir a cenar con la familia de la prometida de tu hermano, pero procura no hablar demasiado. Desde el fondo se escuchó la voz de mi madre: su papá es juez federal. No vayas a avergonzarnos como siempre. Yo contesté que entendía, convencida de que podía hacerme pequeña una noche más. Ahora el hombre que ellos consideraban tan importante esperaba mi respuesta. Para entender por qué mis propios padres temían reconocerme ante un juez, hay que volver a la repisa de la sala de la casa donde crecí, en Matehuala, San Luis Potosí. Cuando tenía 7 años, había 6 fotografías sobre la chimenea decorativa. 5 eran de mi hermano menor, con uniforme de béisbol, en un festival escolar, con un pastel embarrado en la cara, sosteniendo un trofeo y sonriendo en el patio. La única foto mía era una imagen escolar rígida, escondida detrás de un ángel de cerámica y una planta artificial. Había que inclinarse para ver mis ojos. Un día arrastré una silla, subí y puse mi foto en el centro, entre 2 imágenes de mi hermano. A la tarde siguiente, la silla estaba otra vez en el comedor y mi retrato había vuelto detrás de las hojas de plástico. Empecé a llamar a eso la prueba de la repisa. Después, dejé de mover la fotografía y traté de moverme yo. Si mi hermano entraba al equipo infantil, pensaba que mis buenas calificaciones harían que mi madre hablara de mí. Cuando él bateó la carrera decisiva de un partido, decidí que quizá ella se sentiría orgullosa si yo terminaba la preparatoria entre los mejores promedios. Conseguí el 2º lugar de mi generación. Mi madre faltó a la ceremonia para verlo sentado en la banca durante un torneo regional. Más tarde, llamó para decir que el entrenador casi lo había metido a jugar, como si esa fuera la noticia del día. Obtuve una beca de excelencia para estudiar periodismo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Metí mis cosas en un Tsuru viejo y conduje más de 3 horas hasta Monterrey. Mi padre me dio un abrazo incómodo. Mi madre se despidió con una advertencia: no se te vaya a subir la ciudad a la cabeza. En la universidad descubrí el poder de los documentos y la emoción de abrir historias que las personas influyentes querían mantener cerradas. Pasaba noches en la redacción estudiantil siguiendo pistas que parecían insignificantes hasta llegar a la portada. Después de graduarme conseguí un puesto inicial en el Diario del Norte. Preparaba café, verificaba datos y corregía notas ajenas hasta que me permitieron investigar a un propietario que alquilaba viviendas con humedad, plagas y fallas eléctricas a familias con niños. La publicación provocó inspecciones y sanciones. Mi editor, un hombre poco generoso con los elogios, dijo: hiciste un buen trabajo. Llamé a mi madre esa noche, ansiosa por contarlo. Antes de terminar la primera frase, preguntó si sabía cuántas carreras había anotado mi hermano en un juego de aficionados. Seguí haciendo la prueba de la repisa desde lejos. Cada ascenso, aumento o reconocimiento llevaba la misma esperanza: quizá esta vez me vería. Mi madre respondía, contando a los vecinos que yo había dejado la carrera porque la ciudad me hizo daño y que sobrevivía con un empleo de oficina. Nunca decía qué oficina. La vaguedad le permitía modificar la historia según quien escuchara. Una Navidad regresé a casa y estaba sirviendo café cuando una vecina preguntó si yo seguía luchando con aquello de la depresión.
Nunca me habían diagnosticado nada. Mi madre bajó la voz y puso expresión de sufrimiento. Es muy reservada. No hablamos de eso. Limpié la misma mancha de café varios minutos para no entrar a gritar. Luego conduje de regreso. Llamé el domingo siguiente y continué enviando tarjetas de cumpleaños que ella nunca mencionaba. Era una adulta construyendo toda su vida alrededor de una prueba inventada a los 7 años, esperando volver algún día y encontrar su rostro en el centro. Mi hermano, Raúl, es 4 años menor que yo. Tiene una sonrisa amplia, una risa fácil, y ese encanto que hace que un desconocido lo llame buena persona después de 5 minutos. Vende automóviles usados en un lote cerca de la carretera. Es un trabajo honrado. En la boca de mi madre se transformaba en otra cosa. Según ella, era director regional de ventas de un importante grupo automotriz y estaba a punto de recibir un cargo corporativo. Contaba a las señoras de la parroquia que dirigía decenas de empleados y viajaba a convenciones. Una vez aseguró que había cerrado una operación de varios millones de pesos con una dependencia estatal. Me enteré porque una conocida me escribió para decir lo orgullosa que debía estar de mi hermanito. En realidad, Raúl vivía a 15 minutos de nuestros padres. Tenía un supervisor que le asignaba turnos y me preguntaba por mensajes si conocía a alguien que necesitara una camioneta familiar. La primera vez que escuché a mi madre inflar su puesto me reí, convencida de que era una broma. «Mamá, ese no es su trabajo, es asesor de ventas». Me lanzó una mirada dura. «Así suena mejor. ¿Por qué siempre tienes que ser tan negativa?». Entonces comprendí que para ella el problema nunca era la verdad, sino la apariencia. Mi vida no encajaba en la imagen que quería exhibir. Yo no tenía esposo ni hijos. Vivía en un departamento de una recámara con una planta casi seca y cuadernos de reportera apilados en la barra. Trabajaba largas horas, asistía a audiencias y hacía preguntas sobre secretos que la gente respetable prefería ignorar. No podía convertir eso en la fantasía de una madre perfecta, así que me convirtió en otra persona. Su cuenta de Instagram parecía dedicada al hijo de oro. Fotos de Raúl con traje durante un evento de la agencia, Raúl con una placa de ventas, Raúl asando carne mientras ella escribía que se esforzaba tanto por su equipo. Una noche, revisé 2 años de publicaciones después de entregar una investigación sobre contratos irregulares de vivienda. Acababan de informarme que mi trabajo estaba nominado a un premio nacional. Mi nombre no aparecía ni una vez en su perfil. En una foto navideña solo quedaba parte de mi brazo, recortado en el borde. Por un impulso comenté bajo una imagen: «Me alegra verlo feliz». 1 hora después, mi comentario había desaparecido. Fue como intentar entrar en el retrato y sentir la mano de mi madre empujándome otra vez detrás de la planta. El año anterior, el periódico me autorizó investigar una serie de abusos cometidos por policías municipales en una ciudad cercana. Pasé 8 meses revisando videos, expedientes, solicitudes de información y testimonios. Seguí las audiencias de amparo relacionadas con uno de los casos y entrevisté a la familia de un joven que había muerto durante una detención. El juez federal que revisaba parte del proceso era el mismo hombre que después se sentaría en el comedor de mi madre. En aquel tiempo, solo era una figura concentrada al frente de la sala. Sin embargo, me vio tomar notas, esperar abogados en los pasillos y comprobar cada dato antes de publicar. Meses más tarde, participó en un foro público sobre justicia y rendición de cuentas. Mi editor me envió a cubrirlo. Cuando terminó, el juez se detuvo frente a mí. «Señorita Lozano, su serie es una de las investigaciones más completas que he leído sobre este tema. Hace falta valor para obligar a una institución a mirarse de frente». Me dio la mano y se marchó. Yo quedé sujetando mi libreta, deseando llamar a mi madre. No lo hice. La vez anterior que intenté contarle una noticia importante, respondió que a nadie le gustaban esas historias tan tristes, y enseguida habló de un posible automóvil de la empresa para Raúl. Guardé aquel elogio junto con todas las victorias que ella no quería ver. Nunca imaginé que el juez y mi familia coincidirían alrededor de una mesa. La llamada llegó a la 1:30 de la madrugada. Al ver el nombre de mi padre pensé que alguien había muerto. Él casi nunca llamaba ni de día. «Papá, ¿qué pasó? ¿Están bien?», habló bajo, como si leyera un texto.
Tu hermano y su prometida recibirán a los padres de ella el viernes. Tu madre dice que puedes venir. Puedes venir. No querían que estuviera allí. Me concedían permiso. Acepté y dije que conduciría después del trabajo. Al fondo escuché a mi madre exigir que me explicara las condiciones. Mi padre aclaró que el papá de Paulina era juez federal y que aquella noche era importante para Raúl. Entonces ella tomó el teléfono. Puedes venir, Gabriela, pero no hables de tu trabajo. ¿Entendiste? Pregunté por qué. Porque esta cena es sobre tu hermano, no sobre ti. Tus historias incomodan a la gente. Diles que haces trabajo administrativo en una oficina de Monterrey. No entres en detalles. Ya sabes cómo eres. Mi carrera no era un escándalo. Era el trabajo al que había dedicado más de una década. Aún así, mi madre lo presentaba como una amenaza para la reputación familiar. No quiero que nos avergüences delante de gente importante. ¿Crees que desean escuchar tus historias de policías y delitos? Pude decirle que ese hombre importante había elogiado mi investigación. Pude negarme a mentir. En cambio, estaba agotada, tenía entregas por la mañana y escuché mi propia voz decir, «Está bien». Mi padre soltó un suspiro de alivio. Cuando colgamos, miré una grieta del techo y comprendí que la prueba de la repisa me había seguido hasta Monterrey. El viernes salí temprano del periódico. Cambié los pantalones de mezclilla y la acreditación por una blusa oscura y el saco que había usado al recibir el Premio Nacional por la serie sobre abusos policiales. Lo tomé por costumbre, pero al ponérmelo entendí que era una armadura, un recordatorio silencioso de que, sin importar la historia contada en aquella casa, yo sabía quién era. El trayecto a Matehuala toma poco más de 3 horas cuando no hay cierres ni tráfico pesado en la salida de Monterrey. Conduje entre cerros secos, anuncios y estaciones de servicio, repasando años de pequeñas correcciones y mentiras completas. Recordé a la vecina que lamentó que mi escritura no hubiera funcionado justo después de mi ascenso. Recordé a una tía que me tomó del brazo en Navidad para decir que rezaba por mi recuperación, como si mi independencia fuera una enfermedad. A mitad del camino me detuve a cargar gasolina. Miré mi reflejo en la ventana y pensé en entrar a la casa diciendo que me negaba a participar. Luego recordé a Raúl de niño, coloreando en el piso mientras yo le leía. Me convencí de que una cena silenciosa no era un precio tan alto por facilitarle la noche. Todavía no entendía que la verdad ya estaba invitada. Llegué 1 hora antes. La casa conservaba las mismas persianas, los adornos de temporada y las campanas de viento. Mi madre abrió antes de que tocara. Llevaba el cabello rígido, el labial perfecto y los ojos recorriéndome para comprobar si combinaba con su guión. «Llegaste temprano. Pasa, tenemos que repasar unas cosas». Me mostró los lugares como una directora marcando posiciones. Paulina se sentaría junto a Raúl, sus padres al centro, mi hermano en la cabecera y yo en una esquina, lejos de la conversación. Una tarjeta con mi nombre esperaba en el extremo. Hasta la distribución de los asientos me mantenía en el borde. ¿De verdad vas a presentarme como alguien que hace trabajo administrativo? Enderezó una servilleta que ya estaba recta. Eres tan dramática. A nadie le importa lo que haces. Tu hermano está formando una familia. No compliques esto. Mi padre estaba en un sillón con el periódico levantado, como si no mirar lo protegiera de participar. Cuando yo tenía 8 años, le pregunté por qué mamá nunca hablaba de mis diplomas. Sin apartar los ojos del televisor, respondió: «Tu madre se emociona. Déjala hablar». Su silencio siempre había sido el permiso que ella necesitaba. El timbre transformó la casa en un escenario. Paulina entró primero, alta, cálida y con una expresión abierta. Abrazó a mis padres, besó a Raúl y me ofreció la mano. «Tú debes ser Gabriela. Me ha contado mucho de ti. Vives en Monterrey, ¿verdad? ¿A qué te dedicas?» La verdad estaba en mi lengua cuando las uñas de mi madre rozaron mi brazo con suficiente fuerza para advertirme. Gabriela hace trabajo administrativo en una oficina pequeña del centro. Nada emocionante. Ahora déjame ver el anillo. Tomó a Paulina del brazo y la llevó hacia la cocina. Ella volteó a mirarme como si hubiera notado que la frase no encajaba con la mujer que tenía enfrente. El segundo timbre sonó puntual. Mi madre se alisó la blusa
y abrió con la sonrisa reservada para extraños. Entraron el juez y su esposa, Diana. Él era más alto que detrás del estrado, de cabello plateado y mirada cuidadosa. Ella tenía la serenidad de quien ha pasado años siendo presentada como la esposa de sin renunciar a pensar por sí misma. Mi madre los llenó de saludos y cumplidos. Presentó a Raúl con ambas manos sobre sus hombros, como si exhibiera un premio. Él estrechó la mano del juez con su encanto habitual. Después llegó mi turno, y ella es nuestra hija Gabriela. Trabaja en una oficina en Monterrey. Se mantiene ocupada, pero nada demasiado importante. El juez tomó mi mano y observó mi rostro un segundo más de lo normal. Lozano. Gabriela Lozano. Su ceño cambió como cuando un dato no coincide con el expediente. Mi madre rió demasiado alto y lo condujo hacia la mesa. Mientras se alejaba, él volvió a mirarme. No era la duda de quien cree reconocer a una antigua conocida. Era alguien revisando un archivo mental. Durante la cena, mi madre sirvió vino y narró los supuestos logros de Raúl. Habló de cuentas importantes, equipos a su cargo y viajes corporativos. Mi padre comía en silencio. Cada vez que yo intentaba participar, ella inventaba un encargo. Gabriela, trae más hielo. Gabriela, revisa el pan. Gabriela, ve si está listo el café. El juez lo observaba. Diana todavía más. Cuando Paulina preguntó si me gustaba vivir en Monterrey, alcancé a responder que mi oficina estaba cerca del centro antes de que mi madre interrumpiera con una historia sobre un supuesto viaje de Raúl a una convención. Mis palabras murieron a mitad de la frase. El juez afinó la mirada. Diana dejó el tenedor sobre el plato. La conversación siguió, pero algo había cambiado. Las preguntas del juez comenzaron a rodearme de manera más directa, y la risa de mi madre se volvió más fina cada vez que las desviaba. El giro llegó cuando él golpeó suavemente su copa. El sonido cortó otra historia sobre las ventas de mi hermano. Si me permiten, quisiera decir unas palabras. Mi madre brilló. Era el momento que había preparado desde que escribió las tarjetas. El juez se levantó y habló de familia, carácter y confianza. Le dijo a su hija que siempre había tenido talento para ver a las personas con claridad. Luego miró a Raúl. Creo tanto en las segundas impresiones como en las primeras. Esta cena debía ayudarnos a conocernos. Mi hermano sonrió como si hubiera aprobado un examen. Mi madre apretó la mano de mi padre bajo la mesa. Entonces el juez caminó alrededor de la mesa, acostumbrado a mirar a cada persona cuando hablaba. Al llegar a mi esquina, se detuvo. Debo decir que me sorprende verte aquí. Mi madre saltó con su voz alegre. Gabriela es muy reservada, pero está feliz por su hermano. Él no le prestó atención. ¿Quién eres tú para esta familia, exactamente? El corazón golpeó mis costillas. Durante un instante, consideré obedecer, sonreír y repetir que trabajaba en una oficina. Luego recordé mi firma en las investigaciones, el premio, los meses de audiencias y la ausencia total de mi nombre en la historia de mi madre. Soy su hija y la hermana de Raúl. También soy reportera de investigación en el Diario del Norte. La silla de mi madre rechinó. Escribe algunas cosas, pero en realidad hace trabajo de oficina. El juez giró hacia ella con un rostro tan neutro que resultaba más duro que un grito. Después volvió a mí. Señorita Lozano. Su serie sobre abusos policiales es uno de los trabajos periodísticos más importantes que he visto relacionados con un caso a mi cargo. Sus hallazgos fueron citados en varios escritos presentados ante el juzgado. El rostro de mi madre perdió color. Diana respiró hondo. Su esposo nos dijo que su hija hacía labores administrativas. No mencionó investigaciones de primera plana. Mi madre jugueteó con la servilleta. No quería hacer escándalo. A Gabriela no le gusta la atención. Paulina volteó hacia Raúl. ¿Nunca me dijiste que tu hermana era esa Gabriela Lozano? Leímos sus artículos en la universidad. Su investigación fue parte de una clase de ética en mi carrera de enfermería. Mi hermano tragó saliva. Mamá no quería drama. El juez lo miró. Drama es mentir, y después tener que vivir con las consecuencias. Esto es solamente la verdad. Luego preguntó cuál era exactamente el cargo de Raúl en la agencia. Estoy en ventas. Mi madre intervino. Es prácticamente gerente. Todos dependen de él.
Raúl miró el plato. Diles el título que aparece en tu recibo de nómina, pidió Paulina. Mi madre apretó los labios. Raúl, no seas malagradecido. El juez levantó una mano, el gesto discreto con el que imponía silencio en una sala. Déjalo responder. Mi hermano soltó el aire. Soy asesor senior de ventas. No dirijo a nadie. Lo único que indico es dónde debe firmar el cliente. La mentira cayó sobre la mesa con más peso que cualquier plato. Paulina retiró lentamente la silla. Necesito respirar. Raúl intentó tomarle la mano. Esto no es tan grave. Mamá solo quiere que las cosas suenen mejor. Ella se apartó. ¿Que suenen mejor o reescribir la realidad? Si permitiste que borrara a tu hermana y mentiste a mis padres sobre los dos, necesito entender qué dice eso de ti. Mi madre empezó a llorar. Solo hice lo que haría cualquier madre. Quería que vieran a nuestra familia en su mejor versión. Diana se puso de pie. Una madre puede presumir o exagerar un detalle. Usted borró a una hija para inflar al otro, y luego le exigió que colaborara. Eso no es amor. Es control. Mi padre habló por fin. Su voz sonó oxidada por tantos años de silencio. Tiene razón. Guadalupe, fuiste demasiado lejos. Todos lo miraron como si un mueble hubiera empezado a hablar. Las lágrimas de mi madre se hicieron más intensas. Algunas nacían del miedo real a perder el mundo que había construido. Hice esto por ti, Raúl. Quería darte oportunidades. ¿Quién querría entrar a una familia donde la hija provoca problemas y el hijo vende coches? Paulina soltó un sonido entre risa y llanto. Pensó que un juez y una enfermera no soportarían que su hija vigilara a la policía y su hijo tuviera un empleo honrado. El juez sacó una tarjeta y la dejó junto a mi plato. Si algún día participa en un foro o solicita una beca de investigación, puede usar este contacto. Su trabajo habla por usted. En ese momento el mundo de mi madre se inclinó. El hombre al que había intentado impresionar no miraba al hijo dorado ni el centro de mesa. Miraba a la hija que ella se esforzó por hacer desaparecer. Paulina se secó los ojos y enfrentó a Raúl. No puedo casarme dentro de esta dinámica, no mientras todos sigan fingiendo. Cancelo el compromiso. Se quitó el anillo y lo dejó sobre el camino de mesa. El lamento de mi madre atravesó la habitación. No puedes destruirle la vida porque su hermana quiso robarse la atención. Me levanté y dejé la servilleta junto al plato. Yo no quería la atención. Quería un lugar en la mesa de mi propia familia, sin tener que mentir sobre quién soy. El juez y Diana caminaron hacia la entrada. Paulina los siguió, pero antes se volvió hacia mí. Gracias por decir la verdad. Raúl me miraba con los ojos desorbitados. Acabas de destruirlo todo. No, solo me negué a seguir ayudando a mamá a destruirme. Después, enfrenté a mi madre. Te quiero, pero esta es la última noche que me hago pequeña para que tú te sientas grande. Si quieres que forme parte de tu vida, será como soy, no como esa versión apagada que te resulta aceptable. Mi padre bajó la cabeza. Recogí el saco del respaldo y salí de la casa sin esperar que nadie me detuviera. El regreso a Monterrey fue silencioso, pero no como las otras veces. Antes conducía después de cada reunión familiar, con dolor de cabeza, repasando todo lo que había tragado. Esa noche sentía el vacío que queda cuando una estructura dañada por fin cae y el aire puede circular. Las manos comenzaron a temblarme al entrar en la carretera. Reviví el rostro de Paulina cuando entendió quién era yo. La firmeza tranquila del juez y la voz de mi padre, admitiendo por primera vez que mi madre había ido demasiado lejos. Llegué cerca de medianoche. Dejé el teléfono boca abajo y no lo miré hasta la mañana. Había 12 mensajes. Mi madre escribió uno tras otro. Destruiste el futuro de tu hermano. Paulina se fue con sus padres. Espero que esa carrera que tanto amas te acompañe cuando estés sola. Raúl fue más disperso. Preguntó por qué no pude decir simplemente que trabajaba en una oficina. Aseguró que era una sola cena y que mamá no dejaba de llorar. El último mensaje dolió más de lo que quería admitir. Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. Mi padre envió 3 palabras al amanecer. Lo siento, Gaby. Era más de lo que alguna vez había dicho en persona. También había un número desconocido. Era Paulina. Lamento mucho lo de anoche. No sabía lo que tu madre había contado sobre ti.
Si estás dispuesta, quisiera tomar un café cuando vuelva a Monterrey. Quiero escuchar tu versión sin que nadie la edite. Nos encontramos 2 semanas después, cerca del periódico. Llegó en pantalones de mezclilla, sudadera y el cabello recogido, menos parecida a la mujer impecable de la cena y más a una estudiante cansada. ¿Sabías que mi madre dijo a tus padres que yo era inestable? Pregunté sin rodeos. Paulina hizo una mueca. Insinuó que tenías problemas, que no eras cercana a la familia y que la ciudad te había cambiado. Mi papá esperaba encontrar a alguien frágil o conflictiva. En cambio, vio a la periodista cuyos artículos había comentado con sus secretarios. Raúl admitió después que conocía parte de las mentiras. No todos los detalles, pero sí la idea general. Las justificó con la frase de siempre. Ya sabes cómo es mamá. Esa frase mantiene el daño dentro de las familias durante generaciones, dije. Es el encogimiento de hombros más peligroso. Cada vez que alguien dice que así es una persona, obliga a otro a pagar el costo. Paulina no consideraba malvado a Raúl, pero reconocía que él había permitido que nuestra madre se escondiera detrás de su imagen. Le pregunté si el compromiso estaba terminado para siempre. Le dije que solo consideraría intentarlo de nuevo si busca terapia, establece límites y reconoce su parte. No me casaré con él si necesita que tú mientas para evitar enfrentarse a su madre. Un mes después, mi hermano llamó. Tenía la voz áspera. Empecé terapia. No sé qué estoy haciendo, pero ya entendí que mamá no es inofensiva. Su disculpa llegó en fragmentos, no como un discurso perfecto. Lamentó haberse reído cuando ella despreciaba mis historias, ocultar la verdad a Paulina y mirarme con más enojo a mí que a las mentiras que habían explotado su futuro. No le ofrecí absolución inmediata, pero lo escuché. Por primera vez, asumía que ser el favorito también había sido una elección conveniente. Mi madre guardó silencio 6 semanas. No hubo mensajes cargados de culpa ni indirectas en el grupo familiar. El silencio de Matehuala no era obra mía, y por una vez no parecía castigo, parecía un sistema obligado a detenerse. Después llegó un mensaje breve. Te extraño. Esperé un día antes de responder. Yo también, pero no volveré bajo las reglas anteriores. Si me quieres en tu casa, será como tu hija y como reportera, no como la oficinista imaginaria. Mientras tanto, seguí viviendo. Cubrí otro caso. El juez y Diana me invitaron a una cena, que llamaron una segunda oportunidad para conocernos. Paulina asistió como ella misma, no como prometida de nadie. Nos sentamos en una mesa redonda, sin cabecera ni tarjetas. Diana me pasó la ensalada y dijo, «En esta casa no tienes que fingir ser nadie más». Era una frase sencilla, opuesta a cada prueba de la repisa que había hecho en mi vida. 3 meses después de la cena, mi madre llamó mientras yo revisaba documentos. Tardé en contestar. No sé hacer esto, comenzó. Tu padre dice que debería empezar por la verdad. Quería que aquella noche pareciera que éramos una familia digna de recibir a Paulina. Tenía miedo de que, si sabían quién eras, pensaran menos de nosotros. Todo salió mal. Guardé silencio. No iba a rescatarla de sus propias palabras. Lamento haber mentido sobre ti. Lamento pedirte que te escondieras. No entiendo tu mundo, pero debí pedirte que me lo explicaras, no fingir que no valía. No era la disculpa pública que imaginé durante años. No se puso frente a la parroquia a confesar que me había borrado. Sin embargo, era la primera grieta real en una pared que creí inmóvil. No aceptaré que vuelvas a hacerme pequeña. Si estás dispuesta a aprender otra forma de ser mi madre, estoy dispuesta a intentarlo. Semanas después conduje a Matehuala. No había celebración, solo una tarde de sábado. Mi padre me recibió en el porche y me dio un abrazo torpe que duró un poco más de lo habitual. Al entrar, lo primero que vi fue la repisa. Seguían las 6 fotografías, pero mi retrato infantil ya no estaba detrás de la planta. Se encontraba al centro, junto a la imagen más reciente de Raúl. El ángel y las hojas de plástico estaban a un lado, colocados con cierta torpeza. Me quedé mirando el cambio. Era pequeño y no borraba décadas de daño. Tampoco sustituía los límites, la terapia, ni las conversaciones pendientes. Solo era la primera acción visible que coincidía con la disculpa. Esa noche cenamos en la cocina. Mi madre preguntó cómo una investigación pasaba de una idea a la primera plana.
Era una pregunta básica, pero ninguna vez anterior se había interesado. Le expliqué los documentos, las entrevistas, las verificaciones y el trabajo del editor. Escuchó sin cambiar el tema hacia Raúl, sin llamar pasatiempo a mi carrera y sin pedirme que hablara más bajo. Yo había creído que decir la verdad ante aquel juez podía hacerme perder a mi familia. En realidad, perdí el papel que mi madre había escrito para mí. La hija invisible que callaba para que el hijo dorado brillara. Raúl perdió un compromiso que solo podría recuperar después de cambiar. Mi madre perdió el control de la historia y tuvo que elegir entre seguir sola con sus mentiras o conocer a su hija real. Nada quedó reparado de una noche a otra. Una foto en el centro no compensaba años escondida detrás de una planta. Una disculpa no devolvía las ceremonias perdidas ni borraba cada mentira. Pero aquella vez no moví yo el retrato. Mi madre lo hizo sin saber si yo volvería para verlo. Antes de irme, observé otra vez la repisa. Ya no necesitaba superar una prueba para merecer ese lugar. Si alguna vez volvían a ocultarme, yo sabía salir de aquella casa sin ocultarme a mí misma. La diferencia era simple y definitiva. Ya no esperaba que mi familia me dijera quién era. Había respondido esa pregunta frente a todos, con mi propio nombre y sin bajar la voz.